¿Cómo les va, hermanos? Buen día. Vamos a abrir la palabra de Dios en 2 Pedro, capítulo 1. Y vamos a comenzar desde el versículo 3. Bueno, dice así la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a esta vida y a la vida eterna, y a la piedad, es decir, la vida que tiene que agradar a Dios, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, por medio de estas glorias y excelencias de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, a causa de los malos deseos de nuestros corazones, hay corrupción en el mundo, dice acá. Entonces dice, vosotros también, poniendo todo a diligencia, todo cuidado, por esto mismo, por la corrupción que hay en el mundo, de la cual debemos huir, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, es decir, sin trabajo espiritual, ¿no? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que no es diligente en añadir estas cosas a lo que hemos recibido, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Su vista espiritual no es lejana, es una vista corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, vuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, dice Pedro, yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, en tanto que tengo vida y estoy aquí, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Es decir, que nuestro entendimiento sea despertado a estas cosas. Sabiendo que en breve, dice Pedro, debo abandonar el cuerpo. Debo ir a la presencia de Dios como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por eso las dejo escritas. Pablo está escribiendo esta carta pensando en esto, para que las puedan ir recordando, para que las relean, para que hagan memoria de estas cosas. Perdón, dice Pedro. Y es importante, cosas que quizás sabemos, es importante repetirlas. Es importante recordarlas, dice Pedro. ¿Y por qué es eso? Porque la palabra de Dios, como dice el libro de Hebreos, es viva. Ahí la palabra significa tiene vida en sí mismo. Entonces un texto
Dios lo puede aplicar una vez y lo puede aplicar otras veces en tu vida. Por eso está mal cuando pensamos, bueno, yo ya leí toda la Biblia, ya está, yo ya lo sé todo. No, no. La Biblia hay que leerla y recordarla y releerla y recordarla, porque es un texto que tiene vida espiritual. Lo que sí falla somos nosotros, cómo vamos a la Escritura, qué lugar le damos. Pero en esta porción del apóstol Pedro, él está diciéndonos que no hay que ser ociosos. Acá no está diciendo que tenemos que trabajar para ser salvos. No está diciendo que tenemos que trabajar para conservar nuestra salvación. No está diciendo estas cosas. Sí está hablando de nuestro progreso en la vida cristiana. De las cosas de pecados pasados, hábitos que vienen a nuestra vida vez tras vez y nos derriban. Y decimos, otra vez Señor, y otra vez lo mismo, otra vez mi carácter, otra vez mi soberbia. Cosas de nuestro pasado que vuelven y vuelven y vuelven. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, dice Pedro, porque no hemos sido diligentes en saber que en nosotros hay una naturaleza divina, que vino el primer día por la fe, pero también que hay una concupiscencia en nuestro corazón y en el mundo que nos rodea, que va a procurar que esa nueva vida que está en nosotros no se desarrolle. Lo hemos leído en los primeros versículos. Dice, huid de la corrupción que hay en este mundo. Y no hay que mirar mucho afuera para ver la concupiscencia. ¿A dónde hay que mirar también? ¿A dónde? Adentro de mi corazón. Por eso, muy lindo lo que dijo Fede, ¿no? Antes de participar de los símbolos. El miércoles lo compartíamos en el curso, esa porción. Sí, no podemos tomar indignamente la cena del Señor. Porque dice Pablo, miren, cuidado, porque hay muchos enfermos, muchos debilitados espiritualmente, y muchos duermen. Y sí, por eso es muy importante el progreso en la vida espiritual. Y Pedro dice, cuiden con diligencia estas cosas, cuídenlas. La vida cristiana es una vida de esfuerzo y de disciplina, pero es maravilloso porque es para nuestro bien. Entonces, dice acá cosas que tenemos que añadir a nuestra fe. La fe es un regalo de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, nosotros lo conocemos, y ese texto dice una gran verdad. Dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Eso es una gran verdad. Es así. Nosotros hemos conocido al Señor cuando alguien vino y nos predicó, o nos acercó un folleto, o vinimos a la reunión y escuchamos un mensaje. Y ahí entonces nació la fe en nosotros, la fe de salvación. Somos justificados por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es esa fe salvadora que todos tenemos. Pero ahí no termina. Dice Pedro que a esta fe que tenemos que añadirle virtud. ¿Cómo dice? Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, todo cuidado, toda atención, añadid a vuestra fe virtud, valor. Son cosas que Dios no va a hacer, yo debo hacer. Yo debo añadir a esa fe virtud, valor. O sea que no solamente la fe que tenemos nosotros es por el oír la palabra de Dios, sino que el resultado de la fe va a ser de acuerdo al valor que nosotros vamos a añadir. Por eso dice Santiago capítulo 2, versículo 19, algo tremendo. Dice ahí Santiago cuando está hablando a aquellos judíos, ¿no?, que creían en un solo Dios, ¿no? El pueblo judío en una sociedad politeísta creía en un solo Dios. Y entonces dice
Santiago escribe a los hermanos, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Y está bien lo que crees, dice Santiago. Sí, tenés fe para creer en Dios y que Dios es uno, que no son muchos dioses. Pero ¿cómo sigue el texto? Los demonios también tienen fe. Tienen una fe de la cual han oído de Dios, como nosotros. Sí, tienen fe. Pero ¿qué más dice? Y tiemblan. Porque no es una fe que produce el fruto para salvación. Es una fe que produce fruto para condenación. Son condenados. Entonces me temo que muchos de nosotros nos hemos quedado en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Muy bueno, qué bárbaro. ¿Cuánto conocemos de Dios? Un montón. Y venimos a la reunión de los viernes, leemos la Escritura, escudriñamos la Escritura, pero nos falta añadir el valor a esa fe. Nos falta vivir esa fe. Que esa fe dé el fruto para la cual Dios permitió que nosotros la tengamos. Porque cuidado, dice Santiago, los demonios también creen en Dios, pero tiemblan. Ojalá nosotros seamos como los cuáqueros, ¿no? Aquellos hombres de la Edad Media que dice que eran llamados tembladores, porque tenían tanto temor de Dios, ¿no? Ojalá ese temor nos haga temblar, no por temor al castigo o al juicio como temen los demonios, no, sino porque estamos ante Dios. Bueno, ellos tiemblan. Hermanos, hay que añadir a nuestra fe valor, virtud. Y eso es muy necesario. Santiago sigue hablando en ese capítulo 2 y dice, da dos ejemplos. El ejemplo de Abraham, aquel hombre que era el hombre de la fe. Dios le había hablado acerca de la salvación que iba a ser por fe. Y llegó un momento en su vida donde Dios le pide el sacrificio de su hijo. Tremendo, Dios nunca había pedido sacrificios humanos, jamás. Siempre eran animales. Pero esta vez este hombre, sin entender, fue decidido con valor a decir, yo confío en Dios. Aunque lo que me pide no es razonable, yo confío en Dios. Y así fue. Añadió valor a su fe. Este fue Abraham. Y Rahab igual, después habla de Rahab, lo mismo. Rahab, aquella mujer que estaba en una nación que iba a ser conquistada, en una ciudad, Jericó, ella tuvo fe, sabía de lo que Dios había hecho con Israel, pero esa fe también tuvo valor en tener en su casa a los espías, que eran aquellos hombres que hacían inteligencia de parte de Israel para ver la ciudad y todo lo que pasaba dentro antes de ser destruida. Es el valor que nosotros necesitamos, hermanos, para que nuestra fe dé fruto. Si no, va a ser una fe de oído, va a ser una fe nada más de conocimiento, que no es malo, claro que no es malo, pero necesitamos añadir valor. ¿Y cómo hace Dios para que nosotros podamos añadir valor? ¿Qué hace Dios a veces? Bueno, Dios a veces prueba esa fe. Prueba la fe. Permite que tu fe sea probada para que entonces con valor podamos demostrar aquello que creemos por la gracia de Dios. Dice Éxodo 32, 11 al 12, algo muy lindo, si está proyectado lo podemos ver. Dios está hablando acerca de Israel. Dios tiene muchas figuras, el Señor tiene muchas figuras. Cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, hay 4 seres vivientes que rodean el trono, 4 seres vivientes. Tienen 4 caras. Y hablan del Señor Jesucristo. Una como buey, que es figura del sacrificio. Otra como león, que es figura de autoridad y poder. Otra como hijo de hombre, que es figura de Cristo. Y otra como águila volando, que es figura de la protección de Dios para con Israel. En un momento dado dice que Él sacó a Israel de Egipto como en alas de águila. El águila, qué hermosa figura de Dios y de Jesucristo, el águila. El águila es un ave
que puede distinguir a su presa casi desde 3 kilómetros. Ella puede ver un conejo y le cae de sorpresa. Ella es su nido arriba en las cumbres y allí está con sus polluelos y está en su nido. Los pollos están asegurados. Ella les lleva su alimento, los cuida, los protege. Pero llega un momento que el águila comienza con sus alas a arrebatar a su nido y comienza a descalabrar su nido y toma esos polluelos y los arroja al aire y caen por la gravedad. ¿Y qué hace el águila? Va y los toma sobre sus alas y los lleva. Y así es como el polluelo aprende a volar. Y eso es maravilloso, porque Dios se asemeja al águila para con Israel. Y entonces dice así el texto, como el águila que excita su nidada, pero revolotea sobre sus pollos y extiende sus alas. El águila puede medir hasta casi más de 2 metros con las alas extendidas. Los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo lo guió y no hubo con él Dios extraño. Es algo que Dios puso en este ave y él se asemeja a este águila. ¿Y eso para qué es? Bueno, para que los pichones aprendan a volar, para que maduren, ¿no? Nunca van a poder estar al cuidado de su mamá. Quizás dirán en el nido, pero mamá se volvió loca. Ahora nos echa del nido. Bueno, ¿cómo está tu nido? ¿Cómo está el nido tuyo? A veces parece que Dios da vuelta al nido, ¿no? Y viene una atrás de otra. Y decimos, bueno, Señor, ¿qué va a pasar con mi nido? Y viene la enfermedad, algo inesperado. Llegás y dice el médico, acá hay que operar. Como yo escuché que operaban a otro, pero a mí me van a tener que operar, sí, a vos te van a tener que operar. Como decía Eduardo, vas a entrar al quirófano. No, pues yo nunca, bueno, sí, acá hay muchos hermanos que lo han padecido. Y es el águila que excita al nido. Pero nosotros queremos quedarnos en el nido, ¿no? Abrigados, alimentados. Pero a veces pasa así, como el águila que excita su nido. Y es esa fe en la cual Dios quiere que nosotros sumemos valor. A mí no me gusta que me echen del nido, ¿no? Pero a veces pasa así. Y ahí está el polluelo que cae al vacío, pero no se va a estrellar, porque enseguida el águila va y con suma destreza los toma sobre sus plumas y los vuelve hasta el lugar seguro. Y va 1, va 2, va 3, hasta que aprende a volar y a defenderse. Bueno, hermano, yo no sé cómo estará tu nido, pero yo quiero decirte que qué importante que es que podamos seguir confiando en Dios, porque Dios quiere eso para nuestras vidas. Está esperando que nosotros podamos añadir a la fe valor. Que esa fe cómoda que tenemos muchas veces, bueno, sea confrontada con la crisis y la situación familiar y la situación de trabajo. ¿A quién le gusta quedarse sin trabajo y cuando pasan los meses y esperás y no hay novedad y sigue y sigue y sigue? Bueno, Dios tiene sus tiempos, ¿no? Así que a veces pasa así. Después dice Pedro, añadid a esa virtud conocimiento. Conocimiento. Al valor hay que añadirle conocimiento. Conocimiento de Dios, de la palabra de Dios y de Dios mismo. Para eso, hermanos, solamente se puede alcanzar con tiempo y devoción a Dios. No hay otra manera. No alcanzan las reuniones de viernes, no alcanzan las reuniones de domingo. Hay que tener un tiempo privado para con Dios. Y aun cuanto más servimos, hay que tener más tiempo para con Dios. Decía un pastor denominacional, algo tremendo, a mí me quedó lo que él dijo. Él decía acerca de este tiempo con Dios, que tenemos que tener con Dios, de búsqueda de Dios, él decía muy enfáticamente,
ancianos y líderes, decía, mira hermano, yo creo que a veces nuestras agendas las llena el diablo, decía él. Tremendo, ¿no? ¿Cómo las agendas las llena el diablo? Sí, porque a veces servimos tanto que no tenemos ese tiempo de comunión con Dios. Tremendo, ¿no? Claro que sí. Conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, el apóstol Pablo cuando iba hacia Damasco estaba sin conocimiento de Dios. Él pensaba que conocía a Dios, pero no le conocía. ¿Por qué? Porque iba a perseguir cristianos. Estaba justamente yendo en contra de Dios. Y entonces yendo en ese camino a Damasco, dice que en un momento dado se le apareció una luz, que fue el Señor Jesucristo, de repente, y lo derribó en tierra. Dice que él temblando y temeroso dijo, no, ¿qué quieres que haga? Dijo primero, ¿quién eres, Señor? Él no conocía a Dios. Conocía la Biblia, y claro que sí que la conocía, como muchos de nosotros, y quizás más que nosotros, pero no conocía a Dios. Estaba en un camino en contra de Dios. Y en ese momento, dice, temblando y temeroso, qué manera hermosa de acercarse a Dios, ¿no? Claro, quedó ciego, derrumbado en el piso. Y a veces pasa así, cuando llega la crisis, el problema en la vida, cuando los caminos se cierran, y aún a veces por nuestro pecado o desobediencia, y entonces caemos de rodillas. Y eso le pasó a Pablo. Temblando y temeroso, estaba ciego. Dice, ¿quién eres, Señor? Y entonces el Señor le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra mi voluntad, contra lo que te quiero mostrar. Dura cosa. Y entonces allí sí, dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Ahí conocí a Dios, conoció a Dios. Y hermanos, tenemos que conocer a Dios. Hay que conocerle permanentemente. Hay que leer la Escritura y releerla y meditarla y recontrameditarla. Y hay que conocer a Dios en la experiencia. Porque fíjense Pablo iba justamente en contra de lo que Dios quería. Por eso, hermanos, hay que orar mucho para que Dios nos envíe donde queremos ir. Que ese querer mío no sea mío, sino quien nos envíe. Que Dios nos envíe. Por eso hay que abundar en oraciones para no equivocarnos, para no fracasar y para depender de Dios. Ahora, ese conocimiento de Dios es muy necesario, porque ese conocimiento que Pablo tuvo de Dios le permitió hacer cosas que humanamente no eran agradables. Porque a veces en el valor de la fe tenemos que hacer cosas que no son agradables a lo que nosotros queremos. Porque nosotros tenemos nuestros pequeños caprichitos, ¿no es cierto? ¿O usted no los tiene? Yo los tengo. Trato de ocultarlos, pero ahí están los caprichos míos. Entonces, ese conocimiento de Dios nos va a hacer cosas que humanamente no quisiéramos hacer. Y así pasó. En un momento dado, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 4 al 6, allí él está yendo a Jerusalén. Y en su camino a Jerusalén iba a cumplir un voto, porque seguía guardando aspectos de la ley. Él iba al templo a cumplir un voto. Pero en un momento dado un grupo de discípulos estaba junto allí con él y se presenta un profeta llamado Agabo. Dios hablaba también por profetas a las personas. No estaba completa la escritura. Entonces el profeta se levantaba y decía, tengo palabra de Dios. Bien, ¿qué palabra de Dios tienes, Agabo? Tomó el cinturón de Pablo y dijo, ¿de quién es este cinturón? Así atarán a esta persona en Jerusalén. Le estaba advirtiendo a Pablo
y a los hermanos que si Pablo iba a Jerusalén lo iban a meter preso. Y eso era una palabra que se iba a cumplir y se cumplió. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Los hermanos le rogaban que no vaya, porque lo amaban, lo querían, eran bendecidos por su ministerio. Y Pablo dice, ¿qué hacéis quebrantando mi corazón? Porque yo no solo estoy dispuesto a ir a Jerusalén y ser puesto preso, sino a dar mi vida por Cristo. Fíjense, él ahora conocía a Dios, sabía que Dios iba a estar con él, que no le iba a dejar. Él podía afrontar los desafíos con fe, sabía que era la voluntad de Dios y por eso hacía lo que hacía. Y después dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, en el mismo contexto, porque él está hablando allí en 2 Timoteo cuando ya sabe que su vida está por terminar. Y él dice allí de ese Dios al cual él conocía, el cual él quizás está agitando tu nido, el cual él quizás te está haciendo pasar por situaciones que vos no querés, pero él las permite. Él estaba hablando de ese Dios a quien conocía. Entonces, dice allí el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, que la cárcel, los sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque yo sé, yo conozco a quien he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito, aunque muera, aunque mi cuerpo se ha tomado preso y muera, Él va a guardar mi depósito. Es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, para estar con el Señor. Así nos pase lo peor. Sabemos que el Señor nos va a guardar. Sabemos que el Señor nos va a guardar en una salvación eterna que nos tiene reservado para todos. Así que entonces, al valor, a la fe, hay que añadirle conocimiento. El conocimiento de Dios. Lo mismo le pasó a Moisés. Ante una tarea tremenda que tenía, estaba en el desierto. Moisés pensaba que ya su vida iba a terminar. Allí en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. Era un hombre grande. Y resulta que en ese momento él ve una zarza a lo lejos, sube con sus ovejas, ve ahí una zarza que arde y que no se consumía. Las zarzas eran común que ardan en el desierto, es común, por el calor, porque no hay agua. Pero lo que a él le sorprendía era que la zarza ardía y no se consumía. Es el llamado de Dios, ¿no? Cuando arde en el corazón y no se consume y sigue Dios llamando. Bueno, así era Moisés. Entonces Moisés se acerca para ver eso. Era increíble, jamás lo había visto. Y escucha la voz de Dios que le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Tenía una gran misión, pero tenía que conocer al Dios que lo enviaba. A Josué le pasó lo mismo. Josué fue aquel que vivió al lado de Moisés, aquel que vio a aquel gran líder, y ahora está frente a Jericó, y se aparece aquel varón con la espada desenvainada, y le dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Cómo es Dios para vos, hermano? ¿Cómo es Dios para mí? ¿Es el amigo? Sí, es el amigo, sí. Pero cuidado, ¿cómo nos acercamos a Dios? No podemos acercarnos de cualquier manera. Dios es santo y quiere que yo me quite el calzado de mis pies. O sea, saber que soy una persona que necesita que Dios perdone, que limpie, que purifique, porque voy a hacer una obra en su gracia y en su poder. Y vamos al último, porque podríamos seguir con los otros, pero no vamos a seguir por amor al tiempo. Y dice, al conocimiento, a este conocimiento, hay que añadirle dominio propio. Y acá sí que estamos fritos todos, ¿no? Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio?
Bueno, el dominio propio es una cualidad que frena nuestros impulsos naturales y es fruto del Espíritu Santo. Es una cualidad que frena los impulsos naturales que hay en nosotros. Acordémonos, ¿no? Dice el apóstol Pedro que somos llamados a participar de la vida de Dios, la nueva naturaleza, que tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo y que está en nosotros. Y es un trabajo diario, de todos los días, de cada momento, de cada segundo. Hay que poner diligencia, atención. Hay que agregar a la fe valor, dispuestos a hacer lo que Dios quiere. A ese valor hay que agregar conocimiento. Conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿A quién servimos? ¿Quién es que nos salvó? Por eso dice Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, lo más sublime de Dios por nosotros. Y conducíos, por tanto, todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor, conociendo a ese Dios que nos llama. Pero ahora dice a ese conocimiento, dominio propio. Qué difícil es el dominio propio, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tomamos decisiones apresuradas? A veces tomamos decisiones apresuradas porque queremos resolver las cosas rápido. ¿No es cierto? Y esto hay que resolverlo y hay que hacerlo y lo hacemos. A veces hay que tomar decisiones apresuradas, pero muchas veces no. Muchas veces hay que esperar, hay que tener dominio propio y decir, bueno, Señor, quizás hay que orar más, hay que depender más de vos. Sí, puede ser. A veces por la presión o por la ansiedad tomamos decisiones apresuradas, cambiamos de trabajo, compramos, vendemos, hacemos y deshacemos. El dominio propio, esas cosas es bueno tenerlas presentes. Palabras dichas apresuradamente. Qué problema que es nuestra lengua. A veces decimos cosas apresurados, queriendo demostrar a los otros nuestro gran conocimiento de las cosas. Y quizá decimos una gran barbaridad, porque todos opinan y yo tengo que opinar. Y entonces opinamos. El dominio propio, qué tremendo que es. Dice Proverbios 25-28, hablando del espíritu nuestro, que es ingobernable. Humanamente no lo vamos a poder gobernar, esas reacciones naturales. Dice Proverbios 25-28, a ver si lo podemos publicar, dice, como ciudad derribada y sin muro, es aquel, puedo ser yo, cuyo espíritu no tiene rienda. Aquel cuyo espíritu Dios nos sujeta va a ser una ciudad derribada y sin muro. ¿Qué le pasa a la ciudad derribada y sin muro? Es conquistada y vista por todos. Y más de una vez nos pasó, ¿no es cierto? Como aquel que dice, se me volaron los pájaros, el dicho ese, y quedamos en evidencia delante de todos. Y así fue. Nuestro espíritu no tuvo rienda. Sí, nos sacamos las ganas, dijimos lo que queríamos, descargamos todo lo que había dentro nuestro, pero ¿qué pasó? Quedamos expuestos. ¿Nos pasó? Varias veces nos pasó, ¿no es cierto? Como ciudad de rebelde y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y fíjense lo que dice Santiago 3:8 acerca del dominio propio de nuestra lengua. Dice, pero ningún hombre puede gobernar la lengua. Escuche bien, ningún hombre, no dice Dios. Usted y yo no vamos a poder gobernar la lengua, dice. Ningún hombre puede gobernar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Estamos hablando del dominio propio. Es un mal que no puede ser refrenado. ¿Qué hace la lengua? Llena de veneno mortal. ¿Qué comparación que hace Dios con la lengua? Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires, yo desconocía esto, como todos,
En una oportunidad estábamos buscando leña, por allá por la costa. Bueno, yo estuve mucho tiempo junto con Jorge, así que... Y entonces entrábamos así en lugares, ¿no?, donde había bosques y plantas, y Jorge me dice, mira, pongámonos bota. Digo, ¿pero por qué, Jorge? Y porque acá hay yarará. ¿Hay yarará? Sí, hay yarará en la provincia de Buenos Aires. A mí me sorprendió. Claro, cuando hay turismo no pasa nada, pero cuando no hay movimiento a veces hay yarará. Y claro, la bota protege, porque si la víbora nos pica, nos mata. Bueno, acá dice que la lengua es un veneno mortal. ¿Cómo mortal? ¿Podemos llegar a matar a personas con la lengua? Sí, claro que sí. Qué tremendo que es, ¿no? Anulamos personalidades, ministerios, desacreditamos. Qué tremendo que es. Claro que sí. Cuando hablamos de comedidamente de los hermanos y murmuramos. Veneno mortal. Sí, hermano, tenemos que cuidar la lengua. A veces es mucho más la herida de una palabra que un golpe. Se recuerdan frases, recordamos frases, y van a recordar nuestras palabras, por más que procuramos corregirlo. Ya la palabra salió, ya hirió. ¿Y ahora? Dominio propio, hermano. Con ella bendecimos a Dios. ¿Y con ella qué hacemos? Maldecimos a los hombres y los hermanos que Dios creó. Qué bien, qué contradicción, dice Santiago. ¿Le parece bien, hermano? Cuando yo leo esto me da ganas de no pararme nunca más acá. ¿No? Sí, hermano, que Dios nos libre de estas cosas, porque Dios las ve. Bien, vamos a terminar acá y en algún momento seguiremos con el resto. Tenemos trabajo, ¿no?, para añadir. Hay trabajo para añadir. Pero Dios nos va a ayudar, porque saben cómo comienza lo hemos leído. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, para que por ellas las cosas del pasado que vuelven y vuelven y vuelven, las podamos vencer en su poder y ya dejemos de caer en esas cosas. ¿Queremos hacerlo? Bueno, hay que ser diligente, no ocioso. Hay que trabajar en nuestra salvación. Bien, nos ponemos de pie y terminamos. Señor, te damos gracias por tu consejo, por tu palabra. Señor, líbranos de tener una fe de oídas nada más. Ayúdanos a añadir valor a nuestra fe. Que realmente, Señor, cuando nuestra fe sea probada, podamos salir victoriosos. Que en nuestra vida se cumpla el propósito por el cual tú nos das esa fe. Ayúdanos en esto, Señor, lo necesitamos. Tú sabes las realidades de cada uno de nosotros, tú conoces los hogares, las crisis, las situaciones económicas, de salud. ¿Cuántas veces nuestra fe decae? Tú sabes. Ayúdanos en esto, Señor, lo necesitamos. Bendícenos para que te podamos conocer cada día más. Oh Señor, ayúdanos en esto, a saber que tú eres santo y, Señor, a saber también que tú eres todopoderoso y que tú eres digno de una vida de santidad, de obediencia. Bendícenos para esto. Y ayúdanos a nosotros también a añadir dominio propio. Oh Señor, que realmente nuestras conductas sean conductas disciplinadas, obedientes, y ayúdanos a guardar nuestra lengua. Oh Señor, perdónanos tantas veces que hemos herido, hermanos, con nuestras palabras. Hemos dicho cosas que han herido, hemos dicho cosas que no fueron agradables a ti. Perdónanos si te hemos bendecido con nuestra boca y con nuestra boca hemos menospreciado, humillado, despreciado a otros.
Oh Señor, perdona y ayúdanos para que realmente sea una realidad que tú gobiernes nuestra lengua para que sea para bendición. Pedimos estas cosas muy agradecidos, rogamos nos bendigas en esta semana que comenzamos y nos acompañes en todo lo que hagamos para que glorifiquemos tu nombre. Volvemos a pedir por el viaje de Omar, que tú le acompañes, que le bendigas, que le des paz y que pongas en su corazón lo que es de ti, para que, Señor, los hermanos sean bendecidos y él pueda regresar con el gozo de haber sido utilizado por ti. Toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buen día, hermanos. Dios mediante, nos vemos el martes.